Si yo les preguntara, ¿qué receta usan para hacer las empanadas criollas saladas? Aunque somos no solamente del mismo país, sino que también somos de una misma zona, lo más probable es que nos encontraríamos acá con este grupo, que no somos tantos, con muchas recetas diferentes, ¿sí o no? Porque cada uno tiene su forma de hacer esa receta. Lo mismo pasaría con una torta, un bizcochuelo o con alguna otra cosa. A los varones nos gusta mucho cuando estamos preparando el asado, díganme varones si es así o no, que venga alguien y te diga, ¿por qué no le pones más fuego de este lado? ¿Por qué no le das vuelta? ¿Por qué no le sacas esto? ¿Por qué no le pones? Contento lo ponemos, ¿no es cierto? Cada uno tiene su forma de hacer las cosas y bueno, eso no significa que uno esté bien y la otra esté mal. Son distintas formas de hacer las cosas. Bueno, en la iglesia y en el tema que vamos a ver esta noche, que tiene continuidad con lo que venimos estudiando hace un par de domingos, ¿no? Hace 2 domingos atrás estuvimos viendo cómo fue que Timoteo había llegado al pastorado, quienes habían tenido incidencia en la vida de este hombre joven que estaba pastoreando en Éfeso, y cómo fueron las señales o de qué manera el Señor se valió, de qué personas el Señor se valió para que él llegara a estar ahí ministrando en el pastorado. El domingo pasado, analizando parte de la carta de Pablo a Timoteo, veíamos también los requisitos o las características que deben tener las personas que tienen la inquietud o que tienen el perfil para trabajar en el pastorado o para servir en distintas áreas de la iglesia. Hablábamos de los diáconos, ¿no? Entonces, vamos a ver esta noche una serie de situaciones a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se eligieron personas para el trabajo, para el ministerio, ya sea pastoral o para el liderazgo dentro de la iglesia. Y surge una pregunta, porque después de que analicemos los distintos casos, vamos a poder hacernos la pregunta, ¿cómo lo harías vos? ¿O cómo lo haríamos nosotros a eso? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo lo harías vos? Acompáñenme a leer en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Y acá tenemos la elección de los 12 apóstoles por parte nada más y nada menos que de Jesucristo, el Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No hay mucho detalle, pareciera como que es un trámite, una formalidad. No obstante, cuando nosotros tomamos en cuenta el contexto de la vida de Jesús, que no hacía nada sin que Dios lo mandara, no decía nada que Dios, el Padre, no le hubiera pedido que dijera previamente, uno puede entender que lejos de un arrebato o de un apresuramiento o de algún parecer que tuviera que ver con que me cae bien aquel, lo voy a llamar a mi grupo, este no me gusta mucho, así que no lo voy a dejar afuera, lejos de todo ese tipo de parcialidad, Jesucristo, ¿qué hizo antes de elegir a sus 12 apóstoles? Oró. Qué bueno que es aprender a orar antes de tomar decisiones, a pedirle sabiduría al Señor. Esto es algo que nos está dado como un recurso y cuando aprendemos a buscar la guía, la voluntad del Señor antes de cualquier decisión, sin duda achicamos el margen de error. Decisiones que puedan tener que ver con trabajos,
posibles viajes, con amistades, antes de elegir a la persona con la que me voy a casar o con la que voy a formar mi familia, mi matrimonio, si vamos a tener más hijos o no. Qué bueno que es consultarle todo al Señor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se confió en sí mismo, sino que clamó toda la noche antes de elegir a sus 12. ¿No? Avanzamos un poco más. Hechos capítulo 6, versículos 1 en adelante. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Habíamos hablado hace poquito también de este episodio de la elección de los 7 diáconos. Dice: cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Acuérdense que por aquel entonces las viudas y los huérfanos eran un sector de la sociedad que a veces pasaba mucha necesidad, estaban desprovistos económicamente. Por lo que la iglesia, teniendo en cuenta la dirección del Señor, que en uno de los salmos es descrito como padre de huérfanos y defensor de viudas, la iglesia, la primera iglesia, tenía presente esto y se ocupó de atender las necesidades de aquellos que estaban pasándola mal económicamente. Pero el problema, como vamos a ver a continuación, tenía que ver también con que al haber aumentado la cantidad de gente y la cantidad de necesitados, faltaba mano de obra para atender a tantos que venían a recibir este tipo de ayuda. Dice el verso 2, entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nosotros nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, no dice que los discípulos fueron a orar, como hizo Jesús antes de elegirlos a ellos. Pero sí hubo pautas claras que le pusieron a todos los que llamaron a la reunión. ¿Qué pautas les plantearon? Gente que fuera de la confianza de todos. ¿Eso se logra de un día para otro? La fama se puede lograr de un día para otro, ¿cierto? De pronto se hace famoso un cantante o un deportista y corre por las redes el nombre de esa persona. Pero una cosa es ser famoso y otra cosa muy diferente es tener confianza o ganarse la confianza de todo un grupo de personas. Y por aquel entonces la iglesia estaba creciendo y había mucha gente. Entonces esto habla de que tenía que ser una persona que ya venía trabajando en la congregación y a una persona a la que la gran mayoría conocía y daban testimonio de que eran gente fiel. Y aparte tenían que ser gente con experiencia, con sabiduría y llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Es decir, fíjense que son distintas formas que estamos analizando en la palabra a la hora de elegir o de designar gente para trabajar dentro de la iglesia, y cada uno de nosotros, o como congregación, tendremos que ir delineando qué es lo que nos sirve, qué es lo útil, qué es lo que realmente nos guía el Señor para que podamos hacer con sabiduría, llegado el caso de tener que designar a alguien, ¿no es cierto? Entonces, sigue diciendo el relato en el verso 4, los discípulos,
los apóstoles, continúan diciendo: nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Eso también lo habíamos analizado cuando veíamos algunos relatos en la Biblia donde aparecía esta práctica de la imposición de manos como una forma de delegar ¿qué? Autoridad. Una forma de delegar autoridad públicamente, en este caso delante de la iglesia, para que todos supieran y reconocieran a estos 7 que habían sido elegidos, que realmente los apóstoles estaban delegando autoridad, estaban confirmándolos, ¿sí? No quedaba lugar a dudas delante de nadie. Los apóstoles que dirigían la iglesia espiritualmente habían dado autoridad a estos 7 para la tarea de atender a las mesas. Otro ejemplo. Algo que ocurrió también en el libro de los Hechos, pero antes de que viniera el Espíritu Santo. Porque esto que leímos recién ocurrió justamente cuando la iglesia había crecido, porque vino el Espíritu Santo y empezaron a predicar y la iglesia se multiplicó y se llenó de gente. Pero antes de que llegara el Espíritu Santo, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, estaban, dice el relato bíblico, en el aposento alto, ese lugar donde se juntaban los apóstoles a orar junto con otras personas. Eran más o menos 120, y sucedió que Pedro se levantó y expuso sus razones, según entendía él, para designar al que iba a reemplazar ¿a cuál de los 12? A Judas. Fíjate, dice así el relato, leo en Hechos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Palabras de Pedro. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos eran los candidatos para reemplazar a Judas. Y orando, dijeron, acá oraron, ¿sí? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26, acá viene la curiosidad. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuántos conocían ese relato? Unos cuantos, ¿no? Dice que oraron. O sea, postularon a 2, que debe ser que tenían el perfil, habían estado con ellos, habían estado trabajando, eran conocidos por la congregación, pero no solamente oraron y pidieron a Dios que les mostrara, porque Dios conoce el corazón de todas las personas. ¿Sabías eso? Que Dios conoce tu corazón y el mío. Y delante de Él no podemos esconder nada, Arriba podemos estar bien vestidos, peinados, perfumados, pero el Señor conoce el corazón. Y apelaron los discípulos a ese conocimiento pleno que Dios tiene, pero la curiosidad es que les echaron suertes. Es como si dijéramos, a ver, saquen la moneda. ¿Cara o cruz, Matías? Y yo cara, y vos cruz. Bueno, a ver, no fue una moneda, fue otro método, porque
Por ese entonces y en la antigüedad se mencionan en la palabra algunos casos donde Dios había sugerido o había otorgado a través de elementos que manejaban los sacerdotes que se designaran algunas cosas de esta manera. Pero era una práctica poco común por un lado y muy peligrosa porque se relacionaba mucho justamente con la suerte o con darle lugar a la providencia, pero no a la providencia divina. Lo que toca, toca, porque la suerte es loca. ¿No? Y lo menciono este caso porque yo creo que está en la palabra para que algo aprendamos nosotros como iglesia. ¿Qué les parece a ustedes si de pronto necesitamos a alguien para que trabaje de maestro con los niños y tenemos 2, 3 candidatos y ponemos el nombre de los candidatos en una bolsita y oramos y le decimos, bueno, a ver, Luz, ven y saca un papelito, el papelito con el nombre que vos saques, ese va a ser? ¿Cómo te sonaría una decisión importante llevada a cabo de esa manera? Una mezcla de cosas, ¿no? Porque a la vez la suerte está asociada a prácticas paganas, ¿sí? ¿Y qué deja de lado cuando uno apela a un sorteo para elegir a alguien supuestamente para servir al Señor? ¿Qué estamos dejando de lado? La guía y la voluntad del Señor. ¿Pero oraron o no oraron? Bueno, fíjense cómo las personas a veces mezclamos cuestiones que tienen que ver con la fe verdadera, con prácticas, con costumbres, con tradiciones, y a veces surge una ensalada poco peligrosa. Les menciono otro caso. En el Antiguo Testamento, Saúl, quien fue primer rey sobre Israel, ya había desobedecido, había hecho de las suyas. El Señor lo había desechado, aunque todavía estaba como rey, y se había muerto el profeta Samuel, que era a quien generalmente Saúl consultaba y Samuel le daba palabra de parte de Dios. Pero ya Samuel había muerto y ocurrió que se juntaron los filisteos, este pueblo eternamente enemigo de los israelitas. Y se habían juntado los filisteos y estaban preparándose para atacar a Israel. Y Saúl, como rey de Israel, tenía la responsabilidad de decir qué iba a hacer. Entonces dice el relato que Saúl consultó a Dios. Es decir, le preguntó, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué me indicas? Pero dice el relato que aterrorizado Saúl le consultó al Señor, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños, que era una manera en la que a veces Dios hablaba, o por sorteo sagrado. Ahí está haciendo alusión a estas formas o prácticas que yo te digo que aparecen algunas veces contadas en el Antiguo Testamento, en las que Dios intervenía. Dios rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Porque Dios estaba tratando con Saúl. El tema es que Saúl, en esa oportunidad, que empezó aparentemente buscando a Dios y consultando a Dios, como Dios no le contestó en el tiempo y de la manera que él quería, alguno dígame qué terminó haciendo. ¿Fue a buscar a quién? Fue a buscar a una vidente, a quien él mismo había hecho desaparecer a todos los videntes, los adivinos, a todos los que trabajaban con los poderes ocultos de las tinieblas. El mismo Saúl años atrás los había hecho eliminar. Pero él, de alguna manera, tenía que conseguir respuesta de Dios, fuera como fuera. Y esto me hace pensar en algo que tenemos que
replantearnos, hermanos, porque a veces tenemos la buena intención o la aparente buena intención de decir, yo quiero, Señor, que vos me guíes en esto, ayúdame, Señor, decime qué decisión tomo, ¿me pongo de novio o no me pongo de novio? Y entramos en una necesidad real que es la de buscar una guía, pero a veces una intención un poco caprichosa, como que ya quiero que Dios me conteste. Entonces, si la veo aparecer por la escalera, es señal de que me tengo que poner de novio. Claro, ya sabía que estaba subiendo, entonces el Señor me lo mostró. Y apelamos a figuras tan, permítanme la expresión, o a señales tan baratas, porque son ocurrencias nuestras con tal de conseguir alguna respuesta de parte de Dios, y terminamos espiritualizando algo que no tiene nada que ver con una clara guía del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo oró para pedirle al Señor que lo sanara de su problema? Oró una vez, ¿y qué le dijo el Señor? No, la primera vez no le dijo nada. Dice que oró en una segunda oportunidad y el Señor siguió haciendo silencio. Y una tercera oportunidad volvió a orar y el Señor le dijo, que te baste mi gracia. ¿Qué te parece? ¿Habrá sido la respuesta que más esperaba escuchar Pablo? No, pero lo entendió y lo aceptó. A lo que voy es que cuando oramos, tenemos que orar con paciencia y con prudencia, ¿sí? Porque a veces somos de estos que, ay Señor, yo voy a pedir consejo, y pedimos consejo a uno, a otro, y nos quedamos con la respuesta que más nos gusta, ¿sí? Así hizo un tal Roboam, el que le sucedió al rey Salomón, ¿no? Pidió consejo, varios consejos, y se quedó con el que prefirió. Entonces, menciono todo esto en función de este episodio donde los discípulos oraron, a ver Señor, vos conocés los corazones, tenés que decirnos quién es el que va a tomar el lugar de Judas, y hasta sacaron un versículo bíblico que decía en los salmos que tome otro su lugar o que tome otro su ministerio. Entonces ahí nomás, tiraron suerte y la suerte cayó sobre Matías y lo contaron ahí. No podemos decir ni bueno ni malo, ni sí ni no. O sea, lo que sí sabemos es que Matías no aparece en ningún otro pasaje de la Biblia, no sabemos más nada de él. Digo, ¿cómo lo haríamos nosotros? En nuestro caso, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harías vos? Porque de eso se trata, de que podamos tomar las Escrituras y en un contexto claro, amplio, sabio, podamos ver de qué manera realmente tenemos que movernos nosotros con la sabiduría del Señor y con prudencia y realmente tomando toda la Escritura y no algún pasaje así sacado de contexto, ¿no? Otro pasaje en Hechos, otra elección o designación de personas para el ministerio. Hechos capítulo 13, versículos 1 en adelante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, es decir, gente que predicaba el evangelio y que enseñaba la palabra de Dios, profetas y maestros, y los menciona. Estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. No era un grupo grande. Y dice que ministrando estos al Señor, es decir, adorando al Señor, teniendo un tiempo de comunión y orando, teniendo un momento de intimidad con el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Acá aparece un elemento clave. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿El ayuno? ¿La oración? ¿La adoración? La guía del Espíritu Santo. Les pregunto, yo ayuno, oro, eso es fundamental y me da por hecho que el Espíritu Santo va a hablar y me va a dar una respuesta. No, pero si oro y ayuno, voy a aprender a esperar hasta que venga la respuesta del Señor. Ya sea que tengamos que decidir algo para la marcha de la iglesia, ya sea que tengas que decidir algo para tu vida. Porque lo que acá tenemos que aprender también es que muchas veces nos juega una mala pasada nuestra ansiedad, nuestra desesperación, nuestra urgencia de querer definir cosas ya y de querer hacerle decir al Señor cosas que Él no ha dicho o que no ha marcado un tiempo todavía. ¿Cuántos quisieran estar casados de los solteros? Bueno, por lo menos ahí el Tommy, no sé los otros. Otros parece que tienen el don de salivar, no sé. Bueno, hablar más por mientras. Tanto el matrimonio como otras cosas, a veces el terminar una carrera, el tener una casa, el tener hijos en otra etapa, a veces son de esas circunstancias que parece que no llegan nunca, que falta tanto, que parece tan largo el tiempo de espera. Y ahí es donde tenemos que aprender a reconocer nuestra ansiedad como un peligro. Porque esa ansiedad es la que a veces puede llevarnos a espiritualizar decisiones o supuestas respuestas del Señor cuando el Señor no dijo nada. No dijo sí, no dijo no, no dijo... Simplemente eso significa que tenemos que seguir buscándole. Tus hijos, si sos papá, si sos mamá, ¿no te piden un montón de cosas que vos no se las das? Y no se las das no porque seas malo, no se las das no porque no quieras o porque te guste verlo sufrir a tu hijo, sino porque has entendido que todavía no es el tiempo. Ya va a llegar el tiempo donde le puedas dar con gusto, ¿sí? Hoy Valentín maneja y no hay ningún problema, pero hubo un tiempo donde había que ir despacio, había que ir paso a paso, había que aprender, había que rendir, había que hacer práctica, ¿sí? Entonces, todo tiene su tiempo. ¿A dónde leí eso alguna vez? Todo tiene su tiempo. Y el hecho de nuestra ansiedad hace que nosotros nos desesperemos y querramos hacer las cosas ya o tener una respuesta ya. Jóvenes queridos, esperen en el Señor, porque el Señor es el que les va a dar lo que anhela su corazón y sobre todo lo que Dios quiere darles, que es lo mejor que tiene lo mejor que hay para ustedes lo tiene el Señor y para cada uno de nosotros. Fuera del Señor, ¿qué puede haber de bueno? ¿Qué puede haber de garantía lejos del Señor? Pero tenemos que aprender a dejar de lado la ansiedad, a echar nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de tu vida. Él sabe si hay algo que va a llegar a tu vida ahora que te va a servir, o Él sabe que eso que vos le estás pidiendo a lo mejor ahora termina siendo un problema. Y por alguna razón Dios, en su soberanía y en su bondad, decide no dártelo. Entonces, ¿cómo designaron a Pablo y a Bernabé? ¿Fue por votación? ¿Fue por suerte? ¿No? Oraron, ayunaron y de pronto el Espíritu Santo habló. Y quiero desmistificar esto también, porque si te vas a tomar un tiempo para orar y para ayunar, ya sea en lo personal o con tu familia, o tu esposo, tu esposa o con la iglesia, tenemos que saber que el Espíritu Santo hoy habla a través de su palabra.
No va a haber ninguna revelación nueva, aunque sí puede el Señor marcar claramente una dirección o una respuesta respecto de algo que le pedimos, pero todo lo que el Señor hable a través de su Espíritu va a estar en plena concordancia con la palabra del Señor. Porque Pedro dice claramente, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y también dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Así que cuidado con las profecías también. De pronto alguien se para, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Pablo dice, cuiden muy bien lo que escuchan y dice, evalúen los espíritus, es decir, las profecías, lo que se dice, lo que se enseña. Cuidado. Miren, otra forma en la que a veces, no tan definitivamente como una democracia, pero sí ha habido en la Biblia algunos ejemplos de decisiones que se han tomado por voto de la mayoría. Eso se conoce como Asambleas. Una asamblea, como una democracia, ¿sí? Donde toda la congregación o todo el pueblo, haciendo uso de su soberanía, decide quiénes van a representarles o decide quiénes van a estar al frente. Bueno, miren, algunos textos para que consideremos. En Éxodo 32, versículo 1, dice así: viendo el pueblo, ¿quién vio? Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Un solo versículo, fíjense cuántas cosas tiene. El pueblo se levantó y dice que vio que Moisés no llegaba. ¿Sabes cómo se llama eso? Tal cual. Pero lo curioso es que todos estaban viendo lo mismo. ¿No te llama la atención? Es decir, habían empezado a hablar seguramente, y Moisés, no sé, está en el monte. ¿Y cuánto tiempo va a estar? No sé, Aarón no nos dice nada. ¿Y a qué se fue? Y no sé, dice que Dios lo llamó, pero no viene, y pasan los días, y acá alguien tiene que tomar decisiones, no puede ser que no haya nadie que nos lidere. Todos vieron lo mismo, movidos por la ansiedad. Entonces fueron a Aarón, que era el hermano de Moisés, el que había quedado a cargo, y fíjate lo que le plantearon. Aarón, así no podemos seguir. Necesitamos que nos hagas dioses. Y el inteligente de Aarón promovió en esa oportunidad la primera gran campaña: traiga sus ofrendas, sus aritos, sus cosas de oro, sus relojes, que acá vamos a hacer una fiesta de adoración para el Señor. Dice que Aarón les pidió los aros, los brazaletes, los collares de oro, y todo el mundo ahí fue, como suele suceder lamentablemente en la actualidad, donde hay grupos que piden, traiga, pacte con el Señor, necesitas una bendición del Señor. ¿Qué necesitas? La sanidad de tu hijo. ¿Y cuánto vale la sanidad de tu hijo? ¿No darías tu auto por la sanidad de tu hijo? Venga, tráigale al Señor. Y hacen mercadería de la fe. Pero eso no es de la actualidad. Ya a Aarón se le ocurrió la buena noticia: traigan sus aros, sus brazaletes, sus collares, y vamos a ver qué sale. Pero todo eso tuvo que ver con una ansiedad generalizada. Todo el pueblo vio la necesidad de que Moisés no bajaba y había que designar a alguien. Otro caso, Números 14, versículos 1 y 2.
Dice, entonces toda la congregación, subrayo, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. ¿Cuántos se quejaron? Todos. De nuevo, estaban unánimes en este sentir. Estaban en el mismo sentir. Todos estaban quejándose, todos gritaban y lloraban y se lamentaban, y todos querían linchar a Moisés y a Aarón, porque estaban entre la espada y la pared. Y en esa situación también dice el relato que dijeron: designemos a un capitán que nos guíe para volver a Egipto. Y estaban dispuestos, por unanimidad, si hubieran votado, hubieran hecho eso. La pregunta es, ¿avalaba el Señor esa decisión? Estamos analizando situaciones donde se tomaron decisiones por el voto popular o por la voluntad popular de la congregación o del pueblo de Israel. Un caso más. Hace un rato lo mencioné, el rey Saúl, que fue el primer rey sobre Israel. ¿Sabes por qué llegó Saúl a ser rey sobre Israel? No fue la voluntad de Dios. Fíjate, vamos a leer en 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice así: entonces, fíjate la frase que sigue: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Y qué hizo Samuel? Que no le sonaba para nada sabia la petición. Fue y consultó al Señor. Y el Señor le dijo: mira, Samuel, quédate tranquilo, no te están desechando a vos. Me están desechando a mí para que yo no sea el rey sobre Israel. Así que dale lo que piden. Pero decides lo que va a significar que ellos tengan un rey, como tienen las otras naciones. Así que, por voluntad popular, por voluntad democrática, en aquella oportunidad, tuvieron rey como querían. Y conocemos lo que fue la historia de Israel durante todas las etapas de los reyes, ¿no? Entonces, digo esto porque también en las iglesias ha habido periodos de tiempo donde se ha decidido por votación, ¿no? En vez de sorteo se ha decidido por votación. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que una forma sea correcta y la otra forma sea diabólica. Lo que estoy diciendo, conforme a la luz de la palabra, conforme al Espíritu Santo nos guía, conforme nos da sentido común, hay cosas que no podemos pasar por alto a la hora de tomar decisiones en la iglesia o en lo familiar. No podemos pasar por alto el tomarnos el tiempo de buscar al Señor. Entonces aprovecho y te pregunto, no para que me contestes, sino para que vos evalúes. ¿Estás yendo a la presencia del Señor? ¿Estás buscando en la palabra claridad, una respuesta contundente para eso que estás buscando, para eso que estás pidiéndole al Señor? Porque eso es imposible de sustituir, es insustituible. Vos me podrás decir que el Señor te habló en un sueño, bárbaro. Me podrás decir que de pronto vino un profeta y te dio una palabra profética. Me podrás decir que de pronto el Señor te lo mostró en una visión, bárbaro. Pero yo te digo, todo eso debe ser puesto bajo algo que es mucho más importante y fundamental. La palabra del Señor, la guía del Señor, el buscarle de todo corazón.
Hermanos, hablo con conocimiento de causa porque yo mismo a veces por las ansiedades he buscado alguna respuesta o he tomado alguna decisión entendiendo que esto es lo que Dios me está diciendo. Soy de carne y hueso. Y a veces mezclamos las cosas, estamos aprendiendo. El Señor es misericordioso porque si no fuera así, ya no estaríamos ninguno de nosotros. Pero el Señor quiere que conociendo su palabra y conociendo el espíritu de la palabra, el significado de la palabra, cada vez achiquemos más el margen de error y que cada vez nos apoyemos más en Él y en la guía de su espíritu y en su palabra para cada decisión que tengamos que tomar. Es sensato. Es sensato. Mirá, Jesús les dijo a la gente: si ustedes, siendo humanos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿decimos amén a eso? Si nosotros, con todos nuestros errores, con todas nuestras falencias, con todo lo incompleto que somos, le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no va a querer darnos lo que sea bueno? Claro que sí, definitivamente que sí. El asunto es que nosotros aprendamos a buscar su guía, su dirección y a esperar y a dejar las ansiedades en Él. ¿Amén? Mira, otra cosa, y con esto termino, otra cosa que tenemos que tener en claro. A la hora de tomar decisiones, es común que apelemos a que, bueno, es mi vida y hago con mi vida lo que mejor me parezca. ¿Sí? Son mis hijos. Yo voy a hacer lo que crea mejor con mis hijos. Es mi matrimonio. Voy a hacer lo que quiera o lo que entienda mejor de mi matrimonio. Son mis cosas, es mi dinero, así que yo decido hacer con mi dinero lo que quiero. Ese es un argumento que lo tenemos atornillado acá. Entonces nos sentimos con derecho de decidir hacer lo que queramos. A veces hasta con buena intención. Pero hermanos queridos, ¿de quién es nuestra vida?, dice la palabra. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ojo con este argumento de que es mi vida, son mis cosas, es mi matrimonio, es mi casa, es mi tiempo, así que yo hago lo que mejor me parece. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo recibido es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? Entonces, nuestra vida es de Él. Lo que tenemos es de Él. Por eso es tan sabio que podamos decir: Señor, esta vida que me has dado, quiero aprovecharla de la mejor manera. Señor, la inteligencia, la capacidad de trabajar que me has dado, Señor, ayúdame a honrarte con esto. Señor, me has dado la posibilidad de estudiar, me has dado la posibilidad de tener tiempo disponible, ¿sí? Porque vieron que cuando estamos en época de trabajo, cuando no tenemos trabajo, añoramos un trabajo. Cuando ya tenemos un trabajo, añoramos jubilarnos. Cuando llegamos a la jubilación ya, si es que llegamos, ¿no? Sí, aprendamos a vivir para el Señor en la etapa que tengamos. Pero si Dios te ha dado tiempo, Señor, ¿de qué manera lo aprovecho? ¿De qué manera te honro con mi tiempo? Entonces, todas las cosas son de Él. Y, en consecuencia, la iglesia en la que estamos, la iglesia en la que decidimos, también es de Él. Porque muchas veces la iglesia ha echado mano de este mismo recurso que les decía recién. La comunidad, la congregación es soberana. La iglesia decide. Yo en la Biblia encuentro que dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esta palabra
cabeza significa autoridad, el que está por encima, el dueño de. Entonces, tenemos la gracia del Señor de tomar decisiones sobre la vida, la marcha, la administración, los bienes de la iglesia, sin olvidarnos que todas las cosas en la iglesia son de Él. Entonces, por eso necesitamos gente de buen testimonio, gente llena del Espíritu Santo, gente que cuente con la confianza de todos. Acá tenemos un par de hermanos, ¿no?, que son Oscar y Fernando, que les hemos dado la responsabilidad de manejar el dinero de la iglesia. Ellos están como administradores y hay gente que les ayuda también. Pero hemos buscado gente que pueda estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Porque tienen que manejar dinero que no es suyo. Es más, no es nuestro siquiera. Es del Señor. ¿No es cierto? Y así con todo, el edificio, nuestras cosas, ¿no? Entonces, qué bueno cuando entendemos cómo son las cosas en realidad. Qué bueno cuando entendemos quién es cabeza, quién es el dueño. Y que todas las decisiones que tengamos que tomar, sea para nombrar a alguien, sea para dar una responsabilidad, sea para otorgar un ámbito de trabajo, ¿sí?, lo podamos hacer con esta seriedad. Estamos estimulando a las células, por ejemplo. Pero la idea es que la persona que tenga una célula en su casa sea una persona de buen testimonio, sea una persona que se congrega, sea una persona que está buscando del Señor. Porque si yo invito a mi casa para que vengan a la célula, pero no vengo a la iglesia, pero no leo la Biblia, pero no oro y hago la vida loca, entonces la gente que venga a la célula en mi casa, lo que menos va a aprender es del Señor. ¿Se entiende? Tiene que haber una coherencia. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos aprender a echar mano de la guía del Espíritu Santo. Último texto que cito, Pablo le dice a los romanos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos queridos, si alguien no es del Señor, qué bueno sería que hoy se entregara. O sea, si alguien todavía no le ha dicho: Señor, te recibo como mi dueño, como mi Señor, que hoy lo pueda hacer. Pero todos los que hemos entendido que somos del Señor y que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, dejémonos guiar. Para toda decisión, chica, grande, para todo. Antes de hablar, antes de plantear alguna situación en la iglesia, en la familia, antes de andar comentando por ahí: Señor, esto que a mí me parece, porque acordate que somos ansiosos, acordate que somos apurados, acordate que vemos cosas que no son iguales a las que las ve el Señor. Esto que yo veo, esto que a mí me parece, ¿será real o a mí sí me habrá quedado mal? Ayúdame, Señor, guíame por tu Espíritu. Cuando oremos con sinceridad, el Señor nos va a guiar. Porque todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. No sé qué decisiones tengas que tomar en este tiempo, no sé qué temas estén generándote ansiedad o preocupación, pero eso que sea, te animo que ahora lo pongamos en las manos del Señor. De verdad, que puedas reconocer: Señor, vos vas a saberme dar mejor respuesta. Señor, yo no sé más que vos.